En este canal, escucharás historias reales, contadas con calma, honestidad y sin ficción. Son eventos que sucedieron de verdad, compartidos con detalles crudos, emociones reales y tensión genuina. Cada video es una inmersión profunda, hechos claros, una cronología veraz y nada edulcorado. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. La historia de un campesino en Barcelona. Mi nombre es Juan, y toda mi vida he trabajado la tierra en las afueras de Barcelona, en una comarca donde el mar se intuye en el aire y la montaña marca el ritmo de las estaciones. Nací entre surcos de tierra húmeda y manos agrietadas por el frío, y desde muy pequeño aprendí que el amanecer no espera a nadie. Mi padre solía decirme que la tierra escucha a quien la respeta, y esas palabras se convirtieron en una ley silenciosa que ha guiado cada uno de mis pasos. Raíces profundas. Durante mi infancia, el campo era un mundo inmenso. Los días se medían por la altura del sol y no por las horas del reloj. Acompañaba a mi padre a revisar los cultivos, aprendiendo a distinguir el olor de la tierra fértil del de la tierra cansada. Mi madre, siempre desde la casa, mantenía viva la familia con una paciencia infinita y una mirada firme. Éramos pobres, pero no nos faltaba dignidad ni orgullo. Con los años, heredé la finca. No era grande, pero cada parcela tenía una historia. El almendro que planté el día que nació mi primer hijo, el pozo que cavamos tras una sequía interminable, el viejo tractor que parecía resistirse al paso del tiempo, igual que yo. Trabajar la tierra no era solo un oficio, era una forma de existir. El año que lo cambió todo, en 2010, la calma aparente de nuestro pueblo comenzó a resquebrajarse. La crisis económica llegó como una tormenta lenta pero implacable. Los precios de los productos agrícolas cayeron de golpe y muchos vecinos se vieron obligados a vender sus tierras. Cada reunión en la cooperativa estaba cargada de preocupación y silencio. En casa, la tensión también crecía. Mi esposa María era mi ancla, pero incluso ella empezaba a mostrar signos de cansancio. Cuidar de mi madre enferma requería tiempo, dinero y una fortaleza emocional que a veces sentíamos que se nos escapaba. Las noches se volvieron largas, llenas de pensamientos que no nos dejaban dormir. Sueños que se alejan. Mis hijos, Carlos y Ana, crecían observando ese mundo con otros ojos. Carlos, inquieto y curioso, soñaba con estudiar en Barcelona. Veía la ciudad como una promesa de oportunidades, de un futuro menos incierto que el del campo. Ana, en cambio, tenía el alma llena de colores. Dibujaba en cualquier papel que encontraba y hablaba de ser artista como si fuera algo tan natural como sembrar trigo. Al principio me resistí. Sentía que sus sueños eran una traición silenciosa a todo lo que yo había construido. Hubo discusiones duras, palabras que aún hoy recuerdo con dolor. Pero una noche, mientras observaba a Carlos estudiar bajo una luz tenue y a Ana dibujar en silencio, entendí que negarle su camino sería como negar el curso de un río. Caídas y resistencia. La situación económica empeoró. Hubo meses en los que apenas llegábamos a fin de mes. Pensé en vender la finca más de una vez. Sin embargo, algo dentro de mí se negaba a rendirse. Empecé a experimentar con cultivos ecológicos, a vender directamente en mercados locales y a aprender, ya de adulto, cosas nuevas que jamás imaginé necesitar. No todo fue éxito. Perdí cosechas enteras por el clima impredecible y cometí errores que costaron caro. Pero cada fracaso traía consigo una lección, y poco a poco la finca volvió a respirar. La fuerza de la comunidad, si algo nos salvó, fue la gente del pueblo. Los vecinos compartían herramientas, consejos y, cuando hacía falta, comida. En las fiestas patronales, la música llenaba la plaza y por unas horas olvidábamos los problemas. Allí comprendí que la verdadera riqueza no estaba solo en la tierra, sino en los lazos que nos unían. Mi madre falleció una primavera tranquila. Su partida nos dejó un vacío profundo, pero también una extraña sensación de paz. Había vivido rodeada de su familia y de la tierra que tanto amó. Mirar hacia adelante hoy, muchos años después, la finca sigue en pie. Carlos vive en la ciudad, pero vuelve siempre que puede. Y Ana expone sus obras inspiradas en los paisajes de su infancia.
Yo sigo levantándome temprano, sintiendo el mismo respeto por la tierra que me vio crecer. He aprendido que amar algo también significa dejarlo cambiar. Mi historia no es solo la de un campesino, sino la de un hombre que aprendió a soltar sin dejar de amar. Esta es mi historia, la historia de un campesino cerca de Barcelona, marcada por la lucha, la familia y la esperanza que brota, incluso, de la tierra más dura. Los años de la indignación 2011 a 2013. En 2011, algo empezó a moverse en todo el país. En la televisión del Bar del Pueblo veíamos imágenes de jóvenes acampados en la Puerta del Sol, en Madrid. Hablaban de dignidad, de futuro robado, de una crisis que no habían provocado ellos. El movimiento de los indignados llegó también a Barcelona, a la Plaza de Catalunya, y aunque yo nunca dormí allí, sentí que esas voces también hablaban por nosotros, los del campo, los olvidados. Carlos participaba en aquellas concentraciones. Volvía a casa los fines de semana con los ojos encendidos, hablándome de justicia social, de un nuevo país posible. Yo lo escuchaba en silencio, no siempre lo entendía, pero por primera vez sentí orgullo de su valentía. Ana, por su parte, llenaba cuadernos con dibujos de plazas llenas de gente, pancartas y rostros cansados pero decididos. Mientras tanto, en el campo, las cosas seguían siendo duras. Muchos agricultores se endeudaron, algunos perdieron todo. Yo resistía gracias a la venta directa y a la ayuda de la cooperativa. Pero cada año era una apuesta contra el destino. La herida catalana 2014 a 2017. En 2014 llegó la consulta sobre el futuro de Cataluña. El pueblo se dividió, amigos de toda la vida dejaron de hablarse. En las cenas familiares, el tema se evitaba como si fuera una enfermedad. Yo siempre me sentí campesino antes que político, pero no pude evitar sentir el peso de la historia. En 2017, el referéndum y los días posteriores sacudieron todo. Recuerdo perfectamente el 1 de octubre, la radio encendida desde el amanecer, las imágenes de cargas policiales, la tensión en el aire. Carlos estaba en Barcelona y no supe de él durante horas. María y yo esperamos en silencio, con el corazón en un puño. Cuando volvió, cansado pero ileso, entendí que el país que conocí de joven ya no existía. Cataluña, España, incluso nuestro pequeño pueblo, estaban cambiando a una velocidad que asustaba. La finca se convirtió en mi refugio, el único lugar donde el mundo parecía seguir un orden comprensible. Nuevas pérdidas, nuevas semillas. En esos años perdimos también a varios vecinos. Algunos se fueron a la ciudad, otros al extranjero. Las casas vacías comenzaron a multiplicarse. El silencio del campo se volvió más profundo, casi doloroso. Decidí entonces abrir la finca a jóvenes voluntarios europeos que venían a aprender agricultura ecológica. Llegaron franceses, italianos, alemanes. Traían ideas nuevas, preguntas incómodas y una energía que me devolvió las ganas de luchar. Ana volvió a casa durante un tiempo y pintó murales en los muros del granero, transformando la finca en un lugar vivo, casi mágico. La pandemia y el miedo. 2020, cuando parecía que nada podía sorprendernos más, llegó la pandemia. El confinamiento vació carreteras y mercados. Por primera vez en mi vida sentí verdadero miedo. No por mí, sino por María, por mis hijos, por el futuro. Paradójicamente, la tierra volvió a ser esencial. La gente buscaba productos locales, comida real. Volví a sentir que nuestro trabajo importaba. Ayudamos a vecinos mayores, compartimos cosechas y, en medio del aislamiento, la comunidad renació de una forma silenciosa pero poderosa. Un legado imperfecto hoy, con más canas y menos fuerza en los brazos, sigo caminando entre los surcos. Carlos trabaja en una organización social y Ana vive entre exposiciones y regresos constantes al pueblo. La finca ya no es solo mía, es un espacio compartido, un punto de encuentro entre generaciones, ideas y memorias. He aprendido que la historia no es algo que se lee en los libros, sino algo que se vive día a día, con miedo, esperanza y decisiones difíciles. España cambió, Cataluña cambió, y yo cambié con ellas. Si algún día mis nietos me preguntan quién soy,
no les hablaré solo de cosechas y sacrificios. Les diré que fui testigo de un tiempo convulso, que resistí sin odio y que entendí, al final, que la tierra no se posee, se cuida y se entrega, y mientras haya alguien dispuesto a sembrar, siempre habrá futuro. La pandemia y la revelación, el confinamiento de 2020 nos encerró juntos como no lo habíamos estado en décadas. Lejos de rompernos, nos reconstruyó. Cocinábamos, hablábamos durante horas y recordábamos quiénes habíamos sido antes del cansancio. María me confesó que nunca quiso irse, solo ser vista, y yo comprendí que amar también significa aprender a escuchar tarde, pero de verdad, un legado compartido. Hoy caminamos juntos por la finca, ya no como dos personas que resisten, sino como dos voluntades que se acompañan. María organiza encuentros culturales, Ana expone sus obras y Carlos vuelve siempre que puede. Si algo he aprendido es que el amor, como la tierra, necesita cuidado constante. No basta con sembrar una vez, hay que volver cada día, observar, corregir y esperar. Y mientras haya amor que se atreva a transformarse, siempre habrá futuro. El tiempo de la vejez, activa. Los años siguientes no trajeron grandes titulares ni sacudidas históricas, pero sí una transformación más silenciosa y profunda. Aprendí que la vejez no comienza con las canas, sino con la renuncia a la curiosidad. Yo me negué a renunciar. La finca se convirtió en un pequeño laboratorio de convivencia. Llegaban estudiantes, activistas rurales, jóvenes cansados de la ciudad que buscaban algo que no sabían nombrar. Algunos se quedaban semanas, otros meses. Con ellos aprendí nuevas palabras, nuevas miradas, y comprendí que el campo ya no podía ser solo tradición, debía ser diálogo. María floreció en ese nuevo ritmo. Sus encuentros culturales reunían a vecinos que antes apenas se saludaban. La escuchaba hablar de libros y sentía que la mujer de la que me enamoré seguía ahí, más compleja, más libre. Yo la miraba desde lejos, con una gratitud serena, sabiendo que el amor maduro no necesita posesión. El regreso de los hijos. Carlos volvió definitivamente tras años de contratos temporales y luchas sociales. Traía cansancio en la voz, pero claridad en las ideas. Me propuso convertir parte de la finca en una cooperativa agrícola. Al principio dudé. Ceder tierra era, para mí, como ceder memoria, pero acepté. Ana regresaba por temporadas. Sus obras ya no eran solo paisajes, eran capas de tiempo, fragmentos de historia familiar, rostros anónimos del pueblo. Un día pintó a María sentada bajo el almendro que planté cuando nació Carlos. Ese cuadro quedó colgado en el granero, como un espejo del pasado reconciliado. La última sequía, el cambio climático, dejó de ser una palabra ajena. Llegó en forma de una sequía larga, despiadada. La tierra se agrietó como una piel vieja. Hubo días en los que caminé por los campos, sintiendo que todo mi esfuerzo de décadas podía desaparecer. Pero no estaba solo. La cooperativa resistió, la comunidad respondió y María estuvo a mi lado, sin palabras inútiles. Aprendí que la fortaleza no siempre ruge, a veces simplemente permanece. Aprender a despedirse. Un médico me habló un día con voz pausada. No había urgencia, pero sí un límite. Comprendí entonces que la vida también exige preparación para la despedida. Empecé a escribir cuadernos, no para dejar instrucciones, sino recuerdos. Anoté nombres, historias pequeñas, errores cometidos. María leía algunos fragmentos y sonreía, otros los dejaba cerrados. El amor también respeta los silencios finales. Aprender a despedirse. Un médico me habló un día con voz pausada. No había urgencia, pero sí un límite. Comprendí entonces que la vida también exige preparación para la despedida. Empecé a escribir cuadernos, no para dejar instrucciones, sino recuerdos. Anoté nombres, historias pequeñas, errores cometidos. María leía algunos fragmentos y sonreía, otros los dejaba cerrados. El amor también respeta los silencios finales. El sentido último. Hoy, sentado frente a los campos al atardecer, ya no me pregunto qué quedará de mí, sé que quedará lo suficiente, un modo de estar en el mundo, una ética sencilla, cuidar, escuchar, no huir. La tierra no recuerda nombres, pero guarda huellas. Yo he sido una de ellas,
y cuando llegue el día en que no pueda caminar entre los surcos, sé que alguien más lo hará, no para repetir mi historia, sino para continuarla. Epílogo. La última siembra, el último invierno, llegó sin dramatismo. No hubo grandes dolores ni urgencias, solo un cansancio nuevo, profundo, como si el cuerpo hubiera decidido, por fin, descansar. María lo comprendió antes que yo, me miraba con una ternura distinta, más atenta, como quien aprende a despedirse sin palabras. Una mañana le pedí que me acompañara hasta el campo. El aire estaba frío y limpio. Caminamos despacio, tomados de la mano, como dos jóvenes que no tienen prisa. Me detuve junto al almendro viejo, el primero que planté como padre y como hombre. Aquí, le dije, aquí está bien. María asintió, no lloró, tampoco yo. Hundí las manos en la tierra por última vez. Estaba tibia, viva. Sentí que todo lo que fui, mis errores, mis esfuerzos, mis miedos, encontraba allí su lugar definitivo. Los días siguientes pasaron entre visitas silenciosas, voces queridas y recuerdos compartidos. Carlos volvió, Ana también. La casa se llenó de vida justo cuando la mía comenzaba a apagarse. No tuve miedo, entendí que no se muere quien ha aprendido a cuidar. Hoy, si alguien camina por estos campos al amanecer, quizás sienta una presencia tranquila. No es nostalgia, es continuidad. La tierra sigue su ciclo, María sigue enseñando, mis hijos siguen buscando, y yo descanso en cada semilla que brota, porque al final, no somos dueños del tiempo, somos, apenas, sus sembradores.